Mi esposa me engaña, tengo un plan pero mi familia la respalda y la justifica, ahora que se sabe todo, quieren mi perdón. Mi nombre es Marco, tengo 35 años, y crecí pensando que la vida tenía un camino bastante claro: trabajar duro, encontrar a alguien especial, construir un hogar y formar una familia. En gran parte, esa mentalidad la aprendí de mis padres, Alejandra y Roberto, quienes siempre se mostraron como un equipo inquebrantable. Mi infancia estuvo llena de buenos ejemplos, veía a mis padres enfrentarse juntos a los retos del día a día, siempre con respeto y cariño mutuo. Nunca imaginé que mi propio matrimonio sería tan distinto. Conocí a Valeria cuando ambos estábamos en una reunión de Año Nuevo organizada por un amigo en común. Desde el momento en que entró a la habitación, capturó mi atención. Tenía una presencia magnética, alta, con una figura esbelta, cabello castaño que caía en ondas perfectas y unos ojos verdes que parecían analizar todo a su alrededor. Además, tenía una personalidad encantadora, era el tipo de persona que podía iniciar una conversación con cualquiera y hacerlos sentir escuchados. Valeria y yo comenzamos a salir poco después de esa noche. Rápidamente me di cuenta de que era una mujer segura de sí misma, apasionada por su trabajo como diseñadora gráfica y muy independiente. Me atraía su determinación y su manera de ver la vida con optimismo. Pasaron 2 años antes de que decidiéramos casarnos, y durante ese tiempo nunca tuve motivos para dudar de ella. Creí que habíamos construido una relación basada en confianza y amor. Nuestra boda fue sencilla pero significativa. La ceremonia tuvo lugar en una pequeña capilla en las afueras de Guadalajara, rodeados de nuestras familias y amigos más cercanos. Recuerdo mirar a Valeria mientras intercambiábamos votos y pensar que no podía ser más afortunado. Ella se veía radiante con su vestido blanco, y la emoción en sus ojos parecía sincera. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, o al menos eso pensaba yo. Vivíamos en una casa modesta pero acogedora, ubicada en un vecindario tranquilo. Yo trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, lo que me daba una estabilidad económica que consideraba suficiente para llevar una vida cómoda. No éramos ricos, pero nunca nos faltaba nada. Valeria trabajaba como diseñadora gráfica freelance, lo que le permitía manejar su propio horario y trabajar desde casa. Al principio, me parecía ideal, ella tenía tiempo para dedicarse a sus pasiones, como la pintura y la fotografía, mientras yo me encargaba de las finanzas principales del hogar. Los fines de semana solíamos salir juntos, a veces a cenar, otras a pasear por el centro histórico de Guadalajara. Todo parecía estar en equilibrio. Mis padres, como era de esperarse, adoraban a Valeria. Mi madre, especialmente, se había encariñado con ella desde el principio. Valeria era del tipo de persona que sabía cómo ganarse a los demás, siempre tenía un comentario amable o un gesto atento para quienes la rodeaban. Mi madre la consideraba como la hija que nunca tuvo, y a menudo la invitaba a tomar café o a pasar las tardes en su casa. Mi relación con mis padres siempre había sido cercana, pero con el tiempo, sentí que Valeria comenzaba a ocupar un lugar más importante en sus corazones. Esto no me molestaba, al contrario, me hacía sentir orgulloso de mi esposa. Sin embargo, noté que esto también le daba cierta ventaja cuando había desacuerdos entre nosotros. Valeria y yo rara vez discutíamos, pero cuando lo hacíamos, parecía tener un talento especial para salir victoriosa. Sabía cómo argumentar de manera persuasiva y, en ocasiones, lograba convencerme de que yo estaba equivocado, incluso cuando no lo estaba. Comencé a notar pequeñas cosas que, en su momento, no me parecieron alarmantes, pero que ahora entiendo que eran señales de algo más profundo. Valeria empezó a salir con mayor frecuencia, siempre con la excusa de reuniones con amigas o trabajo fuera de casa. A veces volvía tarde, y cuando le preguntaba cómo había estado su día, respondía de manera vaga. Otra cosa que me incomodaba era su constante uso del teléfono. Valeria siempre había sido activa en redes sociales, pero últimamente parecía estar más pegada al celular de lo normal. A menudo, se reía sola mientras miraba la pantalla, pero cuando yo preguntaba qué era tan gracioso, cambiaba de tema rápidamente. Una parte de mí quería confiar en ella, pero otra no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Decidí no confrontarla en ese momento, pensando que tal vez estaba exagerando. A medida que pasaban los meses, mis dudas comenzaron a pesar más en mi mente. Trataba de concentrarme en mi trabajo y en nuestras metas a futuro, pero no podía dejar de pensar en los cambios en el comportamiento de Valeria. Habíamos hablado muchas veces sobre tener hijos y construir una familia, pero esas conversaciones ahora parecían más distantes.
Me preguntaba si había hecho algo para que ella se sintiera insatisfecha o descontenta. Siempre había intentado ser un buen esposo, trabajaba duro para mantenernos, apoyaba sus proyectos y trataba de ser comprensivo cuando necesitaba tiempo para ella misma. Sin embargo, no podía ignorar la creciente distancia emocional entre nosotros. La verdadera alarma sonó un viernes por la noche. Valeria había salido con sus amigas y no volvió hasta pasada la medianoche. Cuando llegó, parecía distraída y evitaba mirarme a los ojos. Me dio una excusa poco convincente sobre cómo se había extendido la reunión, pero algo en su tono me hizo dudar. Decidí instalar discretamente una cámara en nuestra habitación. No quería hacerlo, pero sentía que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, y sabía que Valeria no me las iba a dar directamente. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, encontré lo que temía. Valeria no solo había traído a un hombre a nuestra casa, sino que lo había hecho mientras yo estaba en el trabajo. Ver esas imágenes fue como recibir un golpe directo al corazón. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y traición que no puedo describir con palabras. No dije nada al principio. Sabía que tenía que actuar con inteligencia, así que comencé a recopilar más pruebas. Contraté a un abogado y preparé los papeles de divorcio en secreto. También tomé capturas de las conversaciones de Valeria que había encontrado en su teléfono y de las grabaciones de las cámaras. Quería enfrentarla, pero sabía que tenía que estar preparado para lo que viniera después. El descubrimiento de la infidelidad de Valeria fue devastador, pero más que eso, me llenó de determinación. Aunque el dolor me consumía, sabía que no podía dejar que las emociones dictaran mis acciones. Decidí mantener la calma, al menos de manera externa. Durante los días que siguieron, actué como si nada hubiera cambiado. Seguía yendo a trabajar, cumpliendo con mis responsabilidades y respondiendo de manera habitual a las preguntas de Valeria sobre mi día. Internamente, estaba diseñando un plan para afrontar lo que había descubierto. Sabía que no bastaba con enfrentarnos en un momento de furia. Valeria era astuta y tenía una habilidad especial para manipular a las personas. Si quería salir de esta situación sin quedar como el malo de la historia, necesitaba pruebas irrefutables y una estrategia sólida. Por eso, comencé a registrar cada interacción sospechosa que tenía con ella. Tomé fotos de mensajes en su celular cuando lo dejaba olvidado, revisé extractos bancarios en busca de gastos inusuales, y continué monitoreando las grabaciones de la cámara oculta. No quería dejar espacio para dudas. Valeria tenía una forma de hablar que podía hacer dudar a cualquiera, y sabía que probablemente intentaría justificar lo injustificable. Mientras seguía recopilando pruebas, también reflexionaba sobre el impacto que esto tendría en nuestra familia. Valeria siempre había sido querida por mis padres, especialmente por mi madre, quien la veía casi como una hija. En más de una ocasión, mi madre había comentado lo afortunado que era de haber encontrado a alguien como Valeria, y yo, en su momento, había estado de acuerdo. Comencé a imaginar cómo reaccionarían mis padres al enterarse de la verdad. ¿Me apoyarían incondicionalmente o se dejarían influenciar por la imagen que Valeria había construido de sí misma? La incertidumbre me preocupaba más de lo que quería admitir. Mi familia siempre había sido un pilar en mi vida, y la idea de que pudieran ponerse de su lado me parecía casi inconcebible. Decidí que era momento de enfrentarla. Había recopilado suficientes pruebas para sustentar lo que había descubierto, y mi abogado ya tenía los papeles de divorcio listos. Esa noche, Valeria llegó a casa después de una supuesta reunión con amigas. Yo estaba sentado en la sala, esperando. Cuando entró, le pedí que se sentara. Al principio, parecía confundida, pero no tardó mucho en darse cuenta de que algo no estaba bien. Sin rodeos, le mostré las grabaciones de la cámara y las capturas de los mensajes que había encontrado en su teléfono. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Intentó negarlo al principio, diciendo que todo era un malentendido. Cuando vio que no le creía, cambió de estrategia y comenzó a llorar, rogándome que la perdonara. Me prometió que nunca volvería a pasar, que había sido un error, que yo era el amor de su vida. Sus palabras sonaban vacías, casi ensayadas. No me dejé conmover. Le entregué los papeles de divorcio y le dije que tenía una semana para recoger sus cosas y marcharse. La casa era mía, y no iba a permitir que se quedara ni un día más. Lo que ocurrió después fue algo que no vi venir. Apenas unas horas después de la confrontación, mi madre me llamó, pero no fue para ofrecerme apoyo, como esperaba.
En cambio, me recriminó mi dureza con Valeria. Según ella, Valeria ya se había comunicado con mis padres, llorando y contando una versión completamente distorsionada de los hechos. En su relato, yo era un esposo frío y distante que la había descuidado emocionalmente, empujándola a buscar consuelo en otra persona. Mi madre, que siempre había sido comprensiva y justa, parecía estar comprándole esa historia. Intenté explicarle lo que realmente había sucedido, pero no me dio oportunidad. Me interrumpió para decirme que debía reflexionar sobre mis acciones y que todos cometemos errores. Mi padre, aunque menos efusivo, también pareció inclinarse hacia el lado de Valeria, sugiriendo que debía intentar salvar el matrimonio. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No solo había sido traicionado por mi esposa, sino que ahora parecía que mi propia familia también me daba la espalda. A medida que la situación escalaba, descubrí que Valeria había extendido su narrativa más allá de mi familia. Algunos amigos en común comenzaron a enviarme mensajes, preocupados por las acusaciones que ella había hecho. Decía que yo era controlador, que la había vigilado constantemente y que mi actitud había sido lo que había arruinado nuestro matrimonio. Aunque algunos de mis amigos más cercanos me ofrecieron su apoyo incondicional, otros empezaron a distanciarse. La reputación que había construido a lo largo de los años estaba siendo cuestionada por las mentiras de Valeria. Fue en ese momento cuando comprendí que tenía que tomar medidas más firmes. Decidí reunir a mi familia y a mis amigos cercanos para presentarles las pruebas que había recopilado. No podía permitir que las mentiras de Valeria siguieran manchando mi nombre. El día que decidí reunir a todos para revelar la verdad fue uno de los más tensos de mi vida. No fue sencillo organizarlo. Convocar a mis padres, a mis suegros y a algunos amigos cercanos sin que Valeria se enterara fue todo un reto, pero sabía que era necesario. Si permitía que sus mentiras siguieran propagándose, mi vida social y mi relación con mi familia quedarían destrozadas. Cuando todos llegaron a mi casa, noté que el ambiente estaba cargado de incomodidad. Mi madre y mi padre apenas me miraban, mientras que los padres de Valeria mantenían una actitud solemne, como si estuvieran ahí para juzgarme. Algunos amigos parecían divididos, dudando entre lo que Valeria había dicho y lo que yo pudiera presentar. Comencé manera directa. Les agradecí por venir y les pedí que mantuvieran la mente abierta. Les expliqué que todo lo que había ocurrido entre Valeria y yo era mucho más complejo de lo que ella les había contado. Antes de que alguien pudiera interrumpirme, conecté mi laptop a la televisión y comencé a mostrar las pruebas. La primera grabación que mostré fue la más contundente, Valeria y su amante en nuestro dormitorio, mientras yo estaba en el trabajo. El video lo decía todo. No había espacio para dudas ni interpretaciones. El silencio en la habitación fue absoluto. Mi madre palideció, mientras mi padre fruncía el ceño, claramente impactado. Luego, presenté capturas de pantalla de los mensajes que había encontrado en su teléfono, conversaciones llenas de términos cariñosos y planes para verse en secreto. También mostré los extractos bancarios donde se reflejaban los gastos en restaurantes y hoteles que Valeria había intentado ocultar. Por último, compartí mensajes que ella había enviado a sus amigas, donde confesaba cómo manipulaba la situación para quedar como la víctima. Cada palabra que leían en esos mensajes era como un clavo en el ataúd de la versión de Valeria. Cuando terminé de exponer las pruebas, nadie habló durante varios minutos. Mi madre finalmente rompió el silencio, pero no para disculparse de inmediato. En lugar de eso, murmuró algo sobre cómo las cosas no siempre son tan claras como parecen. Mi padre, sin embargo, fue más directo. Admitió que había cometido un error al prejuzgarme y que ahora entendía que Valeria los había manipulado. Los suegros de Valeria parecían en shock. Su padre miraba al suelo, avergonzado, mientras su madre murmuraba excusas para justificar el comportamiento de su hija. Los amigos que estaban presentes intercambiaban miradas incómodas, conscientes de que habían sido demasiado rápidos para tomar partido sin escuchar mi versión. En los días siguientes, las disculpas comenzaron a llegar. Mis amigos me enviaron mensajes admitiendo que se habían equivocado y que lamentaban no haber confiado en mí desde el principio. Algunos incluso ofrecieron reunirse para compensar el daño que me habían causado. Mis padres también se disculparon, aunque el proceso fue más complicado. Mi madre, en particular, tuvo dificultades para aceptar que había fallado en apoyarme cuando más lo necesitaba. Su arrepentimiento era genuino, pero no podía borrar el dolor que me había causado su falta de confianza. Les dije que necesitaba tiempo para procesar todo y que nuestra relación no volvería a ser la misma de inmediato.
Valeria, por su parte, no tardó en enterarse de lo que había sucedido. Cuando intentó contactarme, la ignoré por completo. Pero un día apareció en mi puerta, desesperada por hablar conmigo. Estaba visiblemente nerviosa y comenzó a llorar apenas abrí la puerta. Me pidió perdón, diciendo que había sido un error y que nunca quiso lastimarme. Aseguró que aún me amaba y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar mi confianza. Pero sus palabras no significaban nada para mí. Había cruzado una línea que no podía deshacerse con simples disculpas. Le dije que no tenía interés en escuchar más excusas y que estaba considerando presentar una denuncia por difamación debido a las mentiras que había propagado. Valeria intentó argumentar, pero mi decisión era firme. Cerré la puerta, dejando claro que no había marcha atrás. Después de todo, lo más difícil fue reconstruir mi confianza en las personas. Aunque las disculpas llegaron y muchos intentaron enmendar su comportamiento, el daño ya estaba hecho. Decidí enfocarme en mí mismo, retomando actividades que me ayudaran a sanar emocionalmente. Con el tiempo, volví a conectar con personas que realmente me valoraban y me apoyaban, construyendo una red de amigos más sólida y sincera. Mi familia y yo seguimos trabajando en nuestra relación, pero aprendí a establecer límites para protegerme.